Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a nuestra edición estelar de Costa Rica Noticias. Les recordamos que puede seguirnos también a través de las redes sociales. En Facebook nos puede encontrar como Cinar Costa Rica Noticias y en Twitter como @Cinar Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. El recorte de 7.000 millones de colones en el presupuesto del SINAC pone en riesgo de cierre técnico a muchos parques nacionales. La semana de inicio del curso lectivo evidenció carencias de tipo sanitario, administrativo, económico. Hay casos como el del Colegio San Luis Gonzaga de Cartago, donde no iniciaron con clases presenciales. El Banco Nacional asegura que dejaría de percibir 74.000 millones de colones para nuevos créditos. Esto si se aprueba el proyecto que obliga a 14 instituciones a ceder el 30% de sus excedentes al gobierno. En el mundo, según datos de la CEPAL, la participación de las mujeres en el mercado laboral retrocedió una década en Latinoamérica debido a la pandemia. A las informaciones, el diputado Dragos Dolanescu aseguró que cuando mencionó la clave del celular del presidente Carlos Alvarado, lo hizo como parte de una chota. Desde la defensa del mandatario Alvarado aseguran que debe llegarse al fondo de esta delicada situación. El periodista David Roversi nos trae los detalles. Adelante, David, buenas noches. Gracias, buenas noches. Luego de que el Ministerio Público indicara al organismo de investigación judicial estudiar y investigar lo que era la posible fuga de datos con el tema de la comparecencia ayer del presidente Carlos Alvarado y la fuga de información sobre la clave de uno de los teléfonos del mandatario por parte del diputado independiente Dragos Dolanescu. El mismo legislador hoy habló ya con la prensa nacional y señaló, como lo decía usted, que esto es parte de una chota que él simplemente había buscado en Google, lo que eran las claves de las personas más olvidadizas en el mundo, y que una de estas era la que él mencionó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y que finalmente él lo dijo así, nunca ratificó, según sus propias palabras, de que esa fuera la clave. Sin embargo, después ocurrieron esta serie de hechos donde horas después el presidente decía que él tenía la clave, también por las acciones de la fiscalía, y que él simplemente lo hacía en son de broma. Pero veamos parte de todo lo que pasó con este tema, que se ha vuelto sumamente polémico y de lo más sonado de lo que fue la comparecencia del presidente el día de ayer. Es verdad que la clave era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso demuestra, diputado, que usted en su pregunta tiene mala fe, porque usted aseveró que yo no compartí mis claves y usted sabía que sí las había compartido. Con estas palabras, el diputado independiente Dragos Dolanescu despertó la polémica sobre la posible filtración de información en el caso que se lleva en el Ministerio Público sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos en contra del presidente de la República, Carlos Alvarado, y otras personas. Ante esta situación, distintos legisladores se mostraron preocupados y pidieron explicaciones a Dolanescu. Me sorprendió, francamente. Me sorprendió, y yo espero que don Dragos aclare la forma en que obtuvo esa información. Me preocupa muchísimo, no conozco los detalles, no sé si don Dragos estaba haciendo una broma o realmente tenía la información directa, pero si fuera así, si es una información que forma parte del secreto del sumario, es muy grave y la Fiscalía debe investigar cómo llegó a manos de don Dragos una información que está sujeta también a un principio de confidencialidad. Al final de cuentas estamos hablando de lo mismo, respetar las leyes que protegen la información sensible. Yo diría que eso tiene que ser contestado directamente por el diputado don Dragos, y por lo menos a título personal, no puedo hablar por los demás miembros, puesto que esto no tiene nada que ver con la investigación. Es claro, como ya se ha hecho el día de hoy, que hay una investigación abierta y donde se tendrá que dar esa información. Y es que la respuesta del diputado no se hizo esperar y justificó su intervención de esta manera. Me cuenta que era un zipizape que tenía yo con el señor presidente. También la numeración que yo di pudo haber sido también 1111 o 0000, ¿verdad? Yo lo que busqué en internet fueron los
las claves que utilizan los que olvidan, ¿verdad? Entonces, la primera clave que utilizan es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿A quién se le va a ocurrir que el señor presidente guarda los secretos y la información del Estado de la Nación con esa clave? Eso ya no es culpa mía. Consultamos a uno de los abogados del presidente de la República sobre si esto podría entorpecer la investigación judicial que se lleva a cabo por el caso de la UPAD. Nosotros consideramos que el incidente de ayer, que fue muy revelador, es grave, es muy serio y debe definitivamente llegarse a las consecuencias de averiguar cómo se filtró esa información, que es altamente sensible, cómo llegó a las manos del señor diputado y establecerse las responsabilidades correspondientes. El organismo de investigación judicial ya se encuentra investigando esta situación. Bueno, nada más decirles que el legislador asegura estar anuente a ayudar a cualquier tipo de información que necesite la Fiscalía o el organismo de investigación judicial con respecto a este tema para poder esclarecer lo que, como él dice, fue una simple chota, pero que ha traído consecuencias importantes y que se estarán viendo ya obviamente por parte de las autoridades. Con esta información vamos a regresar con ustedes al set principal donde tienen más de Costa Rica Noticias. Perfecto, David, muchas gracias por este reporte. Vamos a pasar a otras informaciones, y es que la normativa que impedía la creación y reactivación de plazas en el gobierno central y los poderes de la República fue modificada en el Congreso. Con esto, más de 800 puestos laborales que estaban en peligro en el Ministerio de Educación Pública ya no estarían en riesgo. La norma presupuestaria que se estableció en el presupuesto del año 2020 se modificó en el primer poder de la República, esto luego de una intensa discusión. Esta norma limitaba la utilización de plazas vacantes y contemplaba la eliminación tanto de su contenido presupuestario como de su código. Lo que busca hacer el proyecto es habilitar que las plazas que quedan vacantes en los ministerios se eliminan, pero hay un proceso en el que pueden ir a solicitar a la autoridad presupuestaria para mantenerlas. Entonces, así las cosas, esa es la posición que tenemos en este momento. Básicamente el proyecto en el texto base planteaba una derogatoria tácita de la norma y que lo que implicaba era un, contrasentido de lo que había manifestado el Congreso en la aprobación del presupuesto en cuanto a controlar ese tipo de normas. De manera que creo que con el esfuerzo que se hizo en la moción, van a tenerse algunos mecanismos para resolver el tema del MEP, pero también controlando y no vaciando de contenido la norma como tal. Con este cambio en la norma, instituciones como el Ministerio de Educación Pública no perderían las más de 800 plazas que dieron a conocer días atrás. Más de 800 plazas que están en proceso de ser eliminadas para el MEP no serían eliminadas. Pasará un plazo de una semana y media para que el MEP pueda hacer los ajustes y los nombramientos y demás. Es un flujo importante de trabajo, pero con eso solucionamos ese problema, así como otros que hemos detectado en otras instituciones. La norma presupuestaria no afectaría lo que es el presupuesto ordinario de la República ya aprobado en nuestro país, pues son plazas que ya existen, según explicó la diputada proponente del Partido Acción Ciudadano. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación advierte del posible cierre técnico en algunos parques nacionales por falta de dinero. Esto debido al recorte en el presupuesto. El periodista Andrés Ortiz nos tiene la información. Adelante, Andrés, buenas noches. Buenas noches, Ana Marta, para usted y para los televidentes. Tal y como usted lo acaba de decir, en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación están indicando que por el recorte de 7.000 millones de colones que se dio el año anterior en la Asamblea Legislativa para el presupuesto de este 2021, es que está en riesgo que se puedan generar cierres técnicos en algunos parques nacionales. Incluso señalan que ya hay 3 áreas de conservación que tienen estas 3 áreas de conservación, varios parques nacionales que ya están siendo afectados. Uno de los rubros que afecta más es principalmente el tema del combustible, un elemento que utilizan mucho los guardaparques y que en este momento los tienen paralizados. Veamos. De conservación quedó para el año 2021
en 29.000 millones de colones. Fue rebajado en 7.000 millones comparados al presupuesto del año 2020. De acuerdo con la dirección del SINAC, esta rebaja ya está afectando el servicio brindado en los parques nacionales a los turistas. El turismo es uno de los aportes más significativos en la economía nacional, y es que en un año normal las 11 áreas de conservación y los 29 parques nacionales recibían 1,5 millones de visitantes. Por esa razón es que el SINAC advierte que esta situación puede causar el cierre técnico de algunas de estas áreas y parques nacionales. Bueno, si no se aprueba el presupuesto, vamos a tener que hacer un cierre técnico en algunas áreas de trabajo, precisamente para poder atender esa responsabilidad institucional y que quede clara la imposibilidad de trabajar. Uno de los principales rubros que está siendo impactado es el de los combustibles, lo cual es esencial en el trabajo que desarrollan los guardaparques, tanto por tierra como por mar o por ríos. El monto de este rubro era en el año 2020 de 516 millones y quedó en 193 millones de colones para este año. Las áreas de conservación Tempisque, como por ejemplo en el Parque Nacional Cabo Blanco, Parque Nacional Barra Honda, Baulas, Refugio de Vida Silvestre Ostional, en el área de conservación Osa en Corcovado, Marino Ballena, la Reserva Golfo Dulce, en el área de conservación Arenal Tilarán, en el Parque Nacional Volcán Arenal y Tenorio, la zona protectora de Avangares y por último en el área de conservación Pacífico Central en Carara y la oficina subregional de Orotina ya se encuentran paralizados porque no les queda dinero para cubrir el rubro de combustible. Estamos teniendo problemas de que si hay denuncia ciudadana en términos de seguimiento a cacería ilegal o a corta de árboles de manera ilegal, invasiones a áreas de protección, entre otros, no estamos pudiendo atenderlas porque ya no tenemos combustible. Hay 3 zonas en el país que en estos momentos ya gastaron la cuota que tenían asignada para el trimestre de combustible y prácticamente están paralizados, y otras que aún tienen combustible, pero lo que han tenido que hacer es disminuir enormemente la cantidad de visitas y trabajo de campo por la falta del combustible. También está impactando la atención de denuncias por delitos ambientales, como la corta de árboles, la invasión forestal o atenciones por delitos sobre la vida silvestre. Yo soy el encargado del programa de control y protección del Parque Nacional Carara. Tenemos un vehículo asignado y resulta que al parque le daban casi 290.000 colones de combustible para 3 vehículos, para una motosierra, para sopladoras, para limpiar el sendero universal donde visitan las personas con algún grado de dificultad de discapacidad, me disculpan la palabra, y totalmente se vino abajo el presupuesto. Entonces ahora nos dan 74.000 colones. Debido a esto, están solicitando a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario de 4.503 millones de colones. Bien, y es que tal y como lo veíamos en la información, no solo es el rubro de combustible, sino que también, por ejemplo, está impactando en los operativos que realizan fuera de los parques nacionales cuando reciben denuncias por algún posible delito ambiental que se esté cometiendo y que necesita el apoyo de los guardaparques del SINAC. A eso muchos ya no están pudiendo llegar, algunas están disminuyendo las atenciones, y es por eso que han solicitado este presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa por más de 4.000 millones de colones. Ana Marta, este es uno de los casos de muchas instituciones que están planteando esta situación donde los recortes les están generando problemas en sus funcionamientos, y los hemos dado a conocer en los días anteriores, donde también han solicitado presupuestos extraordinarios. Ana Marta, esta es la información que tenemos. Regreso con usted al estudio. Buenas noches. Buenas noches, Andrés, gracias por este amplio reporte. Hacia las 7:13 de la noche vamos a hacer nuestra primera pausa. Pero quédese porque al regresar la semana de inicio del curso lectivo evidenció carencias de tipo sanitario, administrativo y económico. Hay casos como el Colegio San Luis Gonzaga de Cartago, donde no iniciaron con clases presenciales. Todos los detalles de esta información en minutos.
el crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular, construimos bienestar. Toda casa tiene su historia o sus anécdotas. Quienes la habitan o vivieron ahí en algún momento, nos cuentan su relato. Esta es mi casa. Soy propietario a medias con el banco. Que lo hice taller de pintura y de otras cosas. Habitar. No se lo imaginan, desde imaginárselo a vivirlo. Convivir no es fácil, pero se aprende. Los lunes a las 10:45 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Para jugar, a inventar el mundo de una flor. Somos dos, la eternidad es hoy. Hola, ¿cómo están? Soy José Mata y quiero hacerles una invitación muy especial. Que celebremos juntos el Día del Amor y la Amistad, aquí en su casa, El Cinar. Ya saben, tenemos una cita este 14 de febrero. El futuro no se frena. Decidí estudiar. CONAPE se mueve con vos. Por eso te presta para que estudies con la tasa más baja del mercado. Te financia matrícula, materias, equipo y hasta el alojamiento. Además, te presta hoy para que comiences a pagar al terminar los estudios. ¡Móvete! Solicita tu préstamo en línea. CONAPE. Banco Popular presenta el tipo de cambio. 7:17. ¿Cuál es el tipo de cambio para este jueves? Lo vemos a continuación. Ahí lo tenemos en pantalla. Según el Banco Central, la compra está en 607 colones con 81 céntimos, mientras que la venta está en 614 colones con 13 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Y esta semana más de 1 millón de estudiantes iniciaron el curso lectivo 2021 en la modalidad dual, y pese al esfuerzo del Ministerio de Educación Pública por establecer protocolos sanitarios, acomodar horarios y velar por el cumplimiento del aforo, muchos de estos centros educativos no pudieron recibir a sus alumnos. Nos acompañan Paula Villalta, viceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional del MEP, y Cindy Blanco, quien es la presidenta de la Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga. La primera pregunta es para doña Paula. A un día de que finalice la primera semana lectiva, ¿cuál es el balance en los centros educativos? ¿Cuántos no pudieron iniciar operaciones del todo y cuántos se quedaron solo en presencialidad? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, pues en el Ministerio hemos hecho todos los esfuerzos de coordinación, inclusive con las 27 direcciones regionales, para poder tener un inicio de curso lectivo organizado y seguro. Como usted lo sabe, pues se han emitido los protocolos, se ha capacitado, se ha posteado la información en internet, se ha comunicado, pero efectivamente pues en estos días hemos tenido que aplicar de alguna forma los protocolos, lo cual ha sido de una manera muy organizada por medio de las direcciones regionales, las supervisiones y los directores y directoras de centros educativos. Como se lo menciona, a este punto, con el corte del día de ayer, tenemos 22 centros educativos que de alguna manera no pudieron abrir el día de ayer, efectivamente. Sin embargo, hay centros educativos que han abierto de manera virtual, otros que sí han logrado coordinar su inicio de curso lectivo de manera combinada. Doña Cindy, buenas noches. ¿Por qué el San Luis Gonzaga no pudo iniciar las clases presenciales? Bueno, muy buenas noches y muy agradecida por este espacio. Al día de hoy, nuestra institución cuenta con 2.500 alumnos, 76 secciones, 160 funcionarios. Y esto no ha querido decir que no hayamos iniciado la presenciabilidad.
Esta presenciabilidad va a estar basada en un inicio de clases para la próxima semana a partir del día lunes. ¿Por qué no se ha podido iniciar esta semana? Porque alrededor de que tenemos 2.500 alumnos, no podemos ingresar ni a los décimos ni a los undécimos, como me lo había solicitado la dirección regional, porque tendríamos que hacer 111 subgrupos de 10 personas. Y en este momento las condiciones del Colegio San Luis Gonzaga está pasando por una situación económica muy difícil, en donde no podemos tener todas las infraestructuras de los 3 edificios abiertos. Tenemos una orden sanitaria, tenemos permisos de funcionamiento vencidos, y al día de hoy, nosotros como Junta Administrativa, trabajando en equipo por estos 2.500 alumnos y por los 160 funcionarios y padres de familia que están detrás de todas estas personas, lo que estamos haciendo en conjunto, esta Junta Administrativa, que ya está pronta a terminar este año, es ver cómo logramos para poder obtener los beneficios económicos que nos permite nuestra propia ley de la autonomía, en donde el MEP sí nos gira los salarios a los profesores y hace una omisión la propia ley en cuanto no nos subgragan los gastos administrativos. A raíz de esa situación económica, es por eso que no pudimos iniciar la presenciabilidad esta semana. Doña Paula, ¿cuáles son los principales problemas que están enfrentando los centros educativos? Bueno, vamos a ver, con respecto a iniciar el curso lectivo de una manera combinada. Bueno, con las direcciones regionales se coordinó precisamente que cada centro educativo, dependiendo de los lineamientos que se habían dado ya a nivel del Ministerio de Educación Pública, cuáles eran esas variantes por centro educativo. Por ejemplo, como bien lo indica doña Cindy, la matrícula es una de estas variantes, la infraestructura es otra variante y la oferta educativa, por supuesto. Entonces, con estas variantes, el centro educativo y con los lineamientos generales que se brindaron, debió haber coordinado un horario combinado en donde hubiese tiempo para la presencialidad y la virtualidad, dependiendo del personal del centro educativo y, por supuesto, el horario que este personal tiene dentro del centro educativo. Entonces, inclusive, bueno, con los centros educativos que tienen algún tipo de problema económico, aquellos centros educativos que están en condición de vulnerabilidad o pobreza extrema, nosotros hemos tramitado varias gestiones con las juntas de educación y hemos inclusive coordinado con los gobiernos locales, las municipalidades, para lo que es la entrega de suministros. Por ejemplo, se hizo una entrega de 700, bueno, en este momento estamos haciendo una entrega de suministros a 708 centros educativos, en donde estamos beneficiando más de 141,000 estudiantes. Estamos dando alcohol en gel, desinfectante, dispensadores, mascarillas, caretas. Estas donaciones son aproximadamente 525 millones de colones a estos 708 centros educativos seleccionados. También estamos trabajando con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias, lo que es la distribución de mascarillas desechables. Esto va a ser alrededor de 1.702.000 mascarillas a estudiantes que son alrededor de 567,000 estudiantes. Esto con el fin de aportarle a estos centros educativos que tienen algún tipo de condición de vulnerabilidad o de problemas financieros para poder apoyarlos a entrar a esta educación combinada. Doña Paula, ¿cuál es el proceso precisamente para recibir estos beneficios en el caso de familias en vulnerabilidad o de escasos recursos? ¿Tienen que tramitar específicamente o directamente con el centro educativo? ¿Cuál es el proceso que se lleva? Bueno, nosotros hablamos de centros educativos, ¿verdad? No estamos hablando de hogares, estamos hablando de centros educativos, todo lo que son la distribución de suministros, de mascarillas, se hace por centro educativo y la población es escogida de acuerdo a la condición de vulnerabilidad en el sector donde están. Más o menos es los criterios que se están utilizando para poder proveer a estos centros educativos que de alguna forma requieren este sustento.
Doña Cindy, ¿cómo están tratando de solucionar los problemas que enfrenta el Colegio San Luis Gonzaga para su regreso a la presencialidad? ¿Y qué podríamos decirle al día de hoy a los padres que quizás están a la expectativa? Bueno, la próxima semana, a partir del lunes 15 de febrero, ¿verdad?, se está iniciando un plan estratégico con el apoyo de la dirección académica y en conjunto con el comité de profesores, el cual fue la que nos asesoró a la Junta Administrativa de ver cómo podíamos ingresar con 200 estudiantes de lunes a viernes de 7 a mediodía. Ok, tenemos muchos problemas económicos, de verdad, doña Paula. Me gustaría que hasta nuestra propia institución, este tipo de donaciones, usted nos pueda apoyar, porque viera que no tenemos ni los dispensadores, ¿verdad?, para el alcohol en gel, ni para el lavado de manos, y en este momento estamos pasando por la situación en que nuestro presupuesto ajustado, que no ha sido aprobado, pero ha sido conocido por la Contraloría General de la República, no hemos podido tener presupuesto para estos gastos administrativos y financieros para evitar el COVID-19. Asimismo, estamos muy limitados. La ley 6746 ha sido un rebajo más de un 60%, doña Paula. El impuesto al cemento por la reforma del año pasado, en abril de 2020, ya ese 2% que lo teníamos direccionado para la ayuda al Colegio San Luis Gonzaga, para los gastos económicos, ya ese 2% ya va a pasar a una nueva partida económica en donde es para la vulnerabilidad de los estudiantes de escasos recursos. Y nosotros nos apoyamos con los alquileres internos de la institución, que al día de hoy están cerrados por el tema COVID, y por los alquileres del Centro Comercial Paseo San Luis. Y estos mismos han sido muy disminuidos, que estos ingresos son los que esta Junta Administrativa tiene que pagar la planilla, ¿verdad?, esas 17 personas a las cuales nosotros estamos encargados. A raíz de esta situación, necesito el apoyo del colegio para ver y ayudarnos con este tema para ingresar la otra semana a los estudiantes a la institución del Colegio San Luis Gonzaga. Doña Paula, ¿qué responde ante esta solicitud? Sí, muchas gracias. Ahora que usted lo menciona, doña Cindy, para nosotros, pues este caso no es ajeno. Desde el año pasado hemos venido revisando, ¿verdad?, qué acciones podríamos hacer. Sin embargo, y es, bueno, qué bueno que tenemos este espacio, porque la condición del Colegio San Luis Gonzaga es una condición muy especial. Ellos están regidos por la ley 4471, que reconoce la autonomía del Colegio San Luis Gonzaga. Entonces, ellos se rigen por esta ley, y también la Procuraduría ha concluido en sus análisis que el Colegio San Luis Gonzaga es una institución autónoma, que goza de esta autonomía administrativa y que por lo tanto le son aplicables todas las leyes, las regulaciones y los reglamentos que regulan la educación costarricense, puesto que es una institución de enseñanza oficial, ¿verdad?, en lo que es materia educativa, pero que la fiscalización y todo lo que es su dirección es por el Consejo Superior de Educación. Pero en la parte presupuestaria, esta es la parte que es importante también dejarla clara, y yo creo que doña Cindy también ya la mencionó. La Ley de Presupuesto Ordinario de la República es efectivamente el que le da el sustento a los recursos económicos al Colegio San Luis Gonzaga en únicamente dos rubros, en lo que son el recurso humano, por ejemplo, profesores, y gastos administrativos. Entonces, como bien doña Cindy lo sabe, pues el colegio pues recibe los recursos en materia de recurso humano, de lecciones, esto, ¿verdad?, correspondiente a lo que son profesores, personal docente, y en la parte de gastos administrativos se da por lo que ella también lo mencionó, lo que es la ley 6746. Como ustedes bien saben, pues el año pasado, en atención a la emergencia, pues hubo reducción, recortes presupuestarios muy importantes, precisamente en esta ley 6746, que es la que da los gastos operativos a las juntas, lo que les da los recursos a los gastos operativos, y que está sujeta a los recursos disponibles por el país en ese momento. Efectivamente, el año pasado, pues, hubieron recortes de más de 21.000 millones en esta partida, y estos recursos son divididos en todas las juntas de educación y administrativas de acuerdo a la matrícula. Entonces, efectivamente, como bien lo menciona doña Cindy, el único recurso que la ley nos permite
es darle estos gastos administrativos, pero este es el marco, esta es la ley que el ministerio pues, se tiene que regir para poder proveer de estos recursos al Colegio San Luis Gonzaga. Entonces, muy importante pues mencionar, ¿verdad?, que está esta ley, la 4471, que le da la autonomía al Colegio San Luis Gonzaga y que por lo tanto el MEP está pues limitado a dar los recursos tanto en la parte de profesores y en la administrativa a través de estas transferencias por la ley 6746, que como ya lo mencioné anteriormente, surgen, pues tienen recortes significativos en el 2020 y en el 2021, y que este es vamos a ver, el recurso que se distribuye en todas las juntas de educación, las más de 4.700 juntas, y pues de acuerdo a la matrícula. Doña Paula, brevemente, este es el escenario. Doña Paula, sí, muy brevemente, nada más. Entonces, con todo esto que usted nos comenta, ¿qué posibilidad hay, como decía ahora doña Cindy, de que puedan recibir clases presenciales a partir de la próxima semana? Bueno, una de estas alternativas, como lo dijo doña Cindy, depende mucho de los recursos, ¿verdad? Yo creo que aquí también hay que ser realistas con lo que cuentan los centros educativos y en pro del estudiante, ¿verdad? Que haya una presencialidad de acuerdo a los recursos disponibles que tengamos en los centros educativos. Es una de las variables que el centro educativo también debe de administrar para poder asegurar una presencialidad y, por supuesto, que la parte de recursos financieros y recursos de humano es imprescindible para una presencialidad y, por lo tanto, se requiere ajustar de acuerdo a lo que tengamos. Perfecto, muchísimas gracias a doña Paula Villalta, viceministra de Planificación del MEP, y a Cindy Blanco, presidenta de la Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga. Hacia las 7:31. Una cosita, nada más, doña Ana Marta, muchas gracias por este espacio, porque esto ha sido muy importante para toda la comunidad estudiantil. Y doña Paula, por favor, pónganos ahí en la lista de estas donaciones que las necesitamos, de verdad las necesitamos por estos 2.500 estudiantes, y de los cuales solo pueden ingresar 200 la otra semana. Por favor, ahí pónganos en lista. Necesitamos alcohol en gel, necesitamos lavamanos, necesitamos utensilios de limpieza, ¿verdad? Que en este momento no los hemos podido comprar. Se lo agradezco en nombre de toda la provincia cartaginense. Muchas gracias a ambas. Gracias a ambas por la información. Hacia las 7:32 vamos a una pausa, pero quédese porque el Banco Nacional asegura que dejaría de percibir 74.000 millones de colones para nuevos créditos si se aprueba el proyecto que obliga a 14 instituciones a ceder el 30% de sus excedentes al gobierno. En minutos ampliamos el tema. A veces nos cuesta ahorrar, porque tenemos que sacar tiempo para pasar dinero de una cuenta a otra. Porque aunque nos proponemos guardar una parte, no siempre lo logramos, porque si andamos efectivo, lo podríamos gastar. Ahorrar es más fácil cuando es automático. Defina el monto fijo a debitar automáticamente y el plazo. Puede hacerlo en bancobcr.com. Programe ya su ahorro automático. Somos el Banco de Costa Rica. La pandemia nos ha obligado a replantearnos muchas facetas de nuestras vidas. Cada día es un reto de mostrar amor desde esta nueva realidad mundial. 13. Costa Rica Televisión, de la mano de los reconocidos expertos en comunicación y salud mental, María Esther Flores, Telma Darkins, Marcelo Castro y Alicio Campos, presentan el conversatorio Amor en tiempos de COVID. Este domingo 14 de febrero a las 3:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. La mítica cultura wixárika como nunca antes la habías visto. Sabemos que la tradición oral es una forma de mantener viva una lengua. Una producción exclusiva de Jalisco TV, que te lleva a conocer la sabiduría y tradición de un pueblo ancestral. Es a través de cuentos y leyendas que los mayores transmiten su conocimiento a los más jóvenes. Satsika, los lunes a las 10:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¡Móvete!
El futuro no se frena. Decidí estudiar. CONAPE se mueve con vos. Por eso te presta para que estudies con la tasa más baja del mercado. Te financia matrícula, materias, equipo y hasta el alojamiento. Además, te presta hoy para que comiences a pagar al terminar los estudios. ¡Móvete! Solicita tu préstamo en línea. CONAPE. Costa Rica Noticias Regional le trae información generada desde cada uno de los 82 cantones del país. Nuestra red colaborativa de medios regionales nos presenta la realidad que se vive en cada comunidad. Le invitamos a conocer los retos y las iniciativas de las distintas regiones de Costa Rica en este programa informativo. Martes y viernes, después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus y soluciones del 13. Los demás días a la 1:30 de la tarde. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Siete con 36 minutos de la noche y vamos de inmediato con más información. El Banco Nacional advierte que perdería capacidad crediticia de aprobarse el proyecto de ley que busca que 14 instituciones públicas trasladen hasta un 30% de sus excedentes al gobierno. Según la entidad financiera, con el traslado de los recursos se dejaría de percibir 74.000 millones de colones para nuevos créditos. El Banco Nacional no está de acuerdo con el proyecto que planteó el gobierno para que 14 instituciones, entre ellas la banca pública, transfieran hasta un 30% de sus excedentes para aliviar el estado fiscal del país. Según Bernardo Alfaro, gerente general del Banco Nacional, por disposiciones normativas vigentes, los bancos, tanto públicos como privados, deben tener cierto nivel de patrimonio para colocar recursos en crédito, de tal modo que otorgar más recursos de las utilidades representaría una limitante para el crecimiento de préstamos. Alfaro recalcó que esto significaría 74.000 millones de colones que se dejarían de percibir en créditos entre el 2022 y el 2025. Entre ellos casi 15.000 préstamos a los micro y pequeñas empresas y 2.500 de vivienda. Nos preocupa entonces un proyecto de ley que pretende que los bancos del Estado destinen un 30% de su utilidad neta después de impuestos como un aporte para paliar la situación fiscal. En el caso particular del Banco Nacional, ese aporte a lo largo de los próximos 4 años, tal y como está planteado, implicaría que dejaríamos de colocar 74.000 millones de colones en nuevos créditos. Eso equivale a dejar de financiar 2.500 viviendas o incluso 15.000 micro y pequeñas empresas. El efecto sería sumamente pernicioso. Autoridades del Banco Nacional afirman que actualmente más del 60% de las utilidades que recibe la entidad financiera son trasladadas al gobierno central. El Banco Nacional propone un planteamiento de sustitución en la contribución actual de las cargas para fiscales por un dividendo único al gobierno que le permita a este hacer uso de los recursos según sus necesidades y no lo limite a fines predefinidos. Hemos propuesto al gobierno la sustitución de esas cargas para fiscales, no de todas, porque creemos que el IBM, la caja, fueron sumamente golpeados por la pandemia a lo largo del 2020. Entonces estaríamos de acuerdo en mantener esa carga para fiscal. Pero las demás le hemos planteado al gobierno que la sustituya por un dividendo único, un pago impositivo único al Estado, que incluso le representaría el doble de lo que se está pretendiendo recaudar con ese proyecto de ley. El Banco Nacional informó que por cada colón que trasladaría al gobierno central, dejaría de prestar alrededor de 10 colones. La Liga llegó a 16 partidos sin perder, algo que no le sucedía hace 18 años y parece no tener rival en el campeonato nacional. Mientras tanto, todos los demás tratan de retocar planillas, banquillos, con tal de frenar la escapada rojinegra basada en una solidez que se expande en muchos campos. La periodista Andrea Salazar ya se encuentra con nosotros para darnos un adelanto de la sección deportiva. ¿Qué tal? Buenas noches, Andrea. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Anita. Como usted bien lo dice, esa solidez que tiene Liga Deportiva Alajuelense, vamos a hablar de eso, que precisamente pues incrementa
con la confianza que tiene el equipo rojinegro después de haber rebasado ese fantasma, esa barrera del título número 30, gana la Liga CONCACAF y bueno, como bien lo decías vos ahorita, parece que no tiene rival Liga Deportiva Alajuelense en este momento en el campeonato nacional. Muy probablemente vamos a ver a Liga Deportiva Alajuelense al igual que el torneo anterior, bien despegado ahí en la cima de la tabla. Pues eso es lo que apunta, eso es lo que parece de momento. Todavía faltan muchas fechas de este campeonato, pero bueno, vamos a ver si sigue así de sólido Liga Deportiva Alajuelense. Esto es un poco de lo que vamos a tener ahora a las 8:30 de la noche en la sección deportiva, en Deportivos del 13. Vamos a hablar también del Herediano, porque Luis Marín está ya a punto de hacer también su debut en el banquillo del Herediano. Va a jugar precisamente contra el equipo que formó y que tiene ahí en los primeros puestos de la tabla, el Santos de Guápiles, y por supuesto vamos a tener más detalle de otros deportes. Kevin Rivera, que ya el equipo de Kevin Rivera recibió su wildcard para poder estar en el Giro de Italia, así que podríamos ver otro costarricense en otra de las grandes vueltas, Anita. Andrea, con el tema de la liga, ¿se puede decir que están en una de las mejores etapas? ¿Por qué está generándose estos resultados ahorita? ¿Cuál fue el cambio que pudieron hacer que ahora están celebrando muchas buenas noticias, por decirlo así? Bueno, Anita, a ver, es un trabajo que viene haciendo Liga Deportiva Alajuelense, ya lo ha dicho Lleida, desde que tienen este nuevo proyecto allá en Turrúcares. Por supuesto también la renovación de jugadores que han hecho, la llegada de otros de mucha experiencia, como en su momento Brian Ruiz, también estuvo ahí Álvaro Saborío para celebrar esa Copa número 30, ya no está Álvaro Saborío ahí, pero por supuesto que quedaron esas bases. Veamos que incluso pues la sub-23 está pues basada mucho en los jugadores jóvenes que tiene Liga Deportiva Alajuelense, así que eso también tiene mucho que ver, y de lo que hablábamos, esa solidez y esa confianza que solo puede dar ganar títulos en el campeonato, ganar títulos internacionales, que es lo que ha pasado con Alajuelense en estos últimos meses. Bueno, muy bien por ellos y por todos los liguistas que han celebrado todos estos días. ¿Usted ha celebrado, Anita? No es de las que se celebra. Bueno, de ahí te llegará el momento, no te preocupes. Pero muy bien por ellos también. Gracias, Anita, los esperamos a las 8:30 de la noche entonces. Perfecto, estaremos atentos entonces a partir de las 8:30 de la noche con toda la sección deportiva. Buenas noches. Vamos a pasar ahora a temas de salud, y es que el ministro de Salud, Daniel Salas, descarta que el país vuelva a pedir la prueba de COVID-19 a los turistas para ingresar al país. Por el momento, 7 franceses se encuentran hospitalizados. El Ministerio de Salud estudia si el contagio de COVID-19 de 20 turistas franceses pudo darse en territorio nacional o si ellos ya venían con el virus, además obtener el detalle sobre la cepa que los afecta. No obstante, el jerarca de la entidad asegura que descartan que el país vuelva a pedir las pruebas negativas de COVID-19 para ingresar al país por parte de los vacacionistas extranjeros. Nosotros, en realidad, poner la prueba como un requisito, como lo han hecho otros, no lo consideramos necesario. De hecho, que la misma Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, han indicado que el viajero per se no se debe considerar como un caso positivo, y en eso sí es muy importante indicar que nosotros la prueba que en algún momento sí se aplicó, tenemos que entender que no es en realidad un aliciente, porque existe un amplio periodo de incubación del virus, ¿verdad?, que puede extenderse hasta 14 días. Una persona que viene con una prueba negativa de hace 3 días perfectamente ya puede estar positiva sin síntomas o en el periodo presintomático, así que no es absolutamente ninguna garantía. Según Salas, por el momento el país no reporta casos nuevos de cepas que se han calificado más contagiosas como la británica o la brasileña. Sin embargo, considera que en cualquier momento podría ingresar a Costa Rica. El virus va a seguir mutando, ¿verdad? Es parte de su evolución, las mutaciones, y va a seguir mutando en todo el mundo, no solamente en Inglaterra, en Sudáfrica, en Brasil. En todo el mundo van a irse detectando poco a poco nuevas variantes, algunas le van a conferir más transmisibilidad. Hay que ver muy claro el tema de que esto no vaya a ser que por ser más transmisible hay un aparente aumento de letalidad, pero simplemente es porque hay más personas, al ser más transmisible hay más personas contagiadas, y claro que al final hay más personas que también mueren, pero que no necesariamente es en números relativos, sino más en números absolutos, y en eso también hay que analizarlo mucho. Por su parte, el ministro asegura que la caída de los casos de COVID-19 no ha sido vertiginosa y que la población no se puede confiar. Además, insistió que en ningún momento los datos se han maquillado y lo que se anuncia es lo que se genera.
Nosotros siempre hemos manejado la información transparente, en eso no hay ningún maquillaje, definitivamente yo lo he dicho y lo sigo defendiendo por parte de Vigilancia de la Salud, por parte del Ministerio de Salud, por parte de la Caja, la información que llega es la que se da, ahí no hay ningún ocultamiento ni ningún maquillaje, y esas son las cifras que tenemos. Como yo indico, no solamente es regirse por los datos de contagios, sino también por la cantidad de personas que salen positivas y los datos que tienen que correlacionarse con mortalidad y con ocupación hospitalaria, que también han tendido a una baja, no una baja vertiginosa, no es una baja que digamos ya definitivamente salimos de la pandemia. Y es importante entenderlo porque a pesar de que ya estamos vacunando, la vacunación, ustedes saben, va despacio. Tanto en Salud como en la Caja Costarricense del Seguro Social insisten a la población que se deben mantener el lavado de manos, el distanciamiento físico y los protocolos sanitarios. El Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana se preparan para elegir al candidato presidencial en el próximo mes de junio en convenciones abiertas. Por su parte, el PAC aún no define cómo elegirá a su aspirante. El mes de junio será clave para conocer quiénes se enfrentarán por la presidencia de la República en el 2022. Para el 6 de junio, el Partido Liberación Nacional realizará su convención abierta, mientras que el Partido Unidad Social Cristiana lo hará el domingo 20 de junio de la misma manera. Por su parte, en el Partido Acción Ciudadana aún no definen los detalles al respecto. Mantenemos que la votación sea abierta. Esto implica todo el padrón nacional. Lo indispensable acá es que se acerque al centro de votación donde estén inscritos, o sea, donde aparezca su cédula, y sería previa adhesión al partido en el momento en donde emiten el voto. Las convenciones siempre las hacemos abiertas, cualquier persona puede llegar, si le agrada un candidato, votar por ese candidato, que lo fortalezca para que más bien sea el ganador y pueda votar en febrero del 2022. Va a ser a nivel nacional en los 1.800 distritos que existen y va a ser un gasto importante que el partido siempre ha hecho históricamente, pero precisamente para incorporar más gente a las líneas y con sus gustos y preferencias que voten con los precandidatos que ellos quieran. Pensamos que en próximo mes ya tendríamos el calendario electoral definitivo en el que se establezcan las normas de funcionamiento para realizar convención de la modalidad que sea. Entonces estamos a la espera de las definiciones, por un lado, de aclaraciones del Tribunal Supremo de Elecciones y luego para que la Asamblea Nacional Interna pueda definir el calendario electoral y las normas que se requerirán para la forma de realizar la convención, si es que hay, y los requisitos para las personas que aspiren a ser candidatas a la presidencia por parte del Partido Acción Ciudadana. Además, entre marzo y abril se realizarán las inscripciones formales de los aspirantes a la presidencia en estas agrupaciones políticas. Nada más tienen que tener 2 años de militancia y ser de doctrina social cristiana, que los 4 lo cumplen. O sea, en algún momento Roberto Usuñol se había ido con el Republicano Social Cristiano, pero volvió a integrarse a nuestras filas desde la elección municipal. El mes de abril es cuando aprobamos que sea la inscripción de las precandidaturas. Antes de eso hablamos de aspirantes a precandidatos. Y en el mes de marzo estaríamos también llevando a cabo todo el proceso de inscripción de las papeletas para las y los compañeros que estén aspirando a ser parte de este cambio de estructura interna del partido. Como acuerdo, el 1 de marzo se estaría publicando en la página del partido tanto los formularios como todos los requisitos más el costo de lo que significa todo el proceso de inscripción. Este jueves el economista Gerardo Corrales dio un paso atrás y anunció que no aspirará a la candidatura del PLN. 2.184 familias de ingresos medios obtuvieron vivienda con programa de ingresos medios del Bambi, de los cuales un 72% correspondió a adultos entre los 18 y los 35 años de edad. Un total de 2.184 familias de ingresos medios lograron financiar su proyecto habitacional a través del programa del Banco Hipotecario de la Vivienda entre septiembre del 2019 y diciembre del 2020, de las cuales un 72% corresponde a adultos jóvenes entre 18 y 35 años.
Este programa de financiamiento para familias de ingresos medios podemos catalogarlo como exitoso, y es exitoso por los resultados que se han obtenido en los últimos 18 meses desde que fue impulsado. En primer lugar, se logró atender a prácticamente 2.200 familias que hoy tienen su vivienda propia gracias a este programa. Por otro lado, una inversión total de recursos importante, prácticamente 73.000 millones de colones. Los 10 cantones con la mayor cantidad de registros son Cartago, Alajuela, San Carlos, Pérez Celedón, El Guarco, Grecia, Desamparados, Pocosí, San Ramón y Paraíso. El 70% de los núcleos familiares que recibieron y tuvieron acceso a vivienda usando este programa son familias catalogadas como jóvenes, es decir, familias que son jefeadas por personas menores de 35 años. Este segmento de la población no solo ha tenido dificultades históricamente para tener acceso al crédito de vivienda, sino que también logró resolver esa problemática con este programa a partir de la posibilidad que da el subsidio para aportar a la prima para la adquisición de una vivienda. El programa de financiamiento para familias de ingresos medios se dirigió a hogares con ingresos mensuales entre 414.000 colones y 1.650.000 y optaron por el financiamiento parejas casadas o en unión libre, con hijos o sin hijos y mujeres jefas de hogar. Entre los beneficios de este tipo de créditos destacan las tasas de interés bajas y estables durante el plazo del crédito, la posibilidad de utilizar el subsidio en la prima de la vivienda y además de la agilización en trámites de créditos en un periodo de 10 días hábiles. La compra de vivienda fue el plan de inversión con mayor cantidad de operaciones formalizadas, seguido de la compra de lote y construcción, además la construcción en lote propio. La modalidad de mejoras a la vivienda quedó en la última línea. Los precios de las viviendas financiadas oscilan entre los 20 millones de colones y los 65 millones de colones. 7:52, vamos a hacer una nueva pausa, pero quédese porque venimos con información internacional y es que según datos de la CEPAL, la participación de las mujeres en el mercado laboral retrocedió una década en Latinoamérica debido a la pandemia. Los detalles en minutos. ¿Este verano va a salir con su familia? Siga protegiéndose, use su mascarilla, mantenga su distancia, limpie las superficies, lávese sus manos frecuentemente. Prefiera aquellos sitios que cumplan las condiciones sanitarias. No olvide llevar jabón para lavarse las manos, solución alcohólica y toallas de papel. Es su responsabilidad cuidarse y proteger a los que ama. Por una familia segura. Caja Costarricense de Seguro Social. Les tengo una buena noticia. Es hora de volver a los centros educativos. Yo me cuido, yo te cuido y la comunidad se cuida es el plan responsable y seguro para regresar, paso a paso, a clases presenciales. Cada centro educativo organiza los horarios, el ingreso del estudiantado, la aplicación de los protocolos y evita las aglomeraciones. Es un plan que funciona si todas las personas nos cuidamos. Si yo me cuido, yo te cuido y la comunidad se cuida, podemos volver a compartir. Historias con una visión personal y artística los encuentran en Cine en Cortos. El mundo del circo es cruel. Los jueves a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. La cadena Señal U de Argentina nos trae un programa diferente, donde se analiza detrás de cámaras y con entrevistas, novelas, cuentos, obras de teatro y mucho más. Las palabras y las cosas, todos los viernes a las 10 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Pasamos al ámbito internacional. Los restos de la joven de 19 años asesinada a puñaladas en Argentina fueron despedidos esta semana en medio de un clamor de justicia. Su exnovio policía está arrestado como sospechoso. Justicia por Úrsula.
Con ese pedido, decenas de personas despidieron el miércoles en Argentina a Úrsula Bahillo, una joven de 19 años asesinada a puñaladas en un crimen por el que está detenido su exnovio policía. Nos entregaron a nuestra hija degollada, con un dedo cortado y toda punzada. Y en memoria de mi hija, estuve arriba del cajón, besándola constantemente. Se lo prometí a ella que voy a hacer justicia. Rojas, una ciudad de 18.000 habitantes al noroeste de Buenos Aires, está conmocionada por el crimen. Bahillo fue encontrada muerta con heridas de arma blanca en un paraje rural. La autopsia reveló que la joven recibió al menos 15 puñaladas en el torso, el cuello y la espalda, por lo que se presume que intentó escapar de su agresor. En el lugar fue arrestado un policía de 25 años con el que la joven había tenido una relación sentimental y al que había denunciado por violencia en reiteradas ocasiones. La justicia le había impuesto al policía una restricción perimetral. La víctima había solicitado un botón antipánico, pero no lo obtuvo. No podemos recibir más maltrato, así sea un empujón, una agresión, lo que sea. Que hablen, que cuenten con sus amigos, que le cuenten a alguien, que lo digan, que no se quede callada, que no lo hagan porque va a pasar esto otra vez y no se puede quedar así. Según la ONG regional Mundo Sur, en los primeros 7 meses de 2020 hubo en Argentina 160 feminicidios, 97 de ellos mientras estaba en vigor la cuarentena por la pandemia. La participación de las mujeres en el mercado laboral retrocedió una década en Latinoamérica debido a la pandemia, así lo divulgó la CEPAL. Lo que nosotros llamamos a un pacto. La pandemia de coronavirus tendrá un duro impacto en la participación laboral femenina, según alertó el lunes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Si las medidas que están tomando los gobiernos no llegan a las mujeres, tendríamos 118 millones de mujeres en situación de pobreza, 23 millones más que en 2019. ¿Y esto qué significa? Pues significa un retroceso de 10 años. 10 años de retroceso, y esto realmente es lo que a nosotros, una década perdida, ¿verdad?, en la participación de la mujer en el mercado laboral. En medio de las restricciones sanitarias impuestas para frenar los contagios de COVID-19 en toda América Latina, se registró una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral, quienes por tener que atender a las demandas de cuidados en sus hogares no retomaron la búsqueda de empleo, según un informe del Organismo de las Naciones Unidas. En 2020, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo bajó a 46% tras situarse en 52% el año previo. En el caso de los hombres, alcanzó el 69% frente al 73,6% del 2019. Las mujeres están en la primera línea de respuesta a la pandemia. Representan 73,2% del total de personas empleadas en el sector salud, como lo vimos también en el sector educación, por arriba del 70%. Adicionalmente, los ingresos laborales de las mujeres que trabajan en el ámbito de salud son 23,7% inferiores a los de los hombres del mismo sector. Estos patrones culturales patriarcales que se expresan en la persistencia y la agudización de la violencia de género, los feminicidios que aumentan y que en la pandemia la hemos denominado la pandemia en la sombra, ¿verdad? Porque es una pandemia que está ocurriendo en la sombra y en silencio, pero que está afectando a mujeres, a niñas. La CEPAL estimó también que sectores económicos fuertemente afectados por la pandemia y por lo tanto en mayor riesgo son dominados por las mujeres, como el comercio, las industrias manufactureras, el turismo y el trabajo doméstico remunerado, que además se caracterizan por altas tasas de informalidad. Afectado por la pandemia, el Producto Interno Bruto Regional decreció 7,7% en 2020 con un fuerte impacto en el empleo. La CEPAL llamó a avanzar en un nuevo pacto fiscal que promueva la igualdad de género y que evite la profundización de los niveles de pobreza, sobrecarga de trabajo no remunerado y la reducción del financiamiento de políticas de igualdad. Hasta acá nuestra edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía, pero quédese que en minutos regresamos con nuestra sección de entrevistas con nuestro director de noticias, Ernesto Rivera. Buenas noches.